Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Mario volvía de un viaje de negocios, en el que había estado casi una semana. Y eso a pesar de que tenía que quedarse al menos 10 días. A decir verdad, quería complacer a su hijo volviendo pronto a casa. Mario sabía que, durante todo este tiempo, Hugo, de 6 años, había estado marcando en su calendario infantil los días que faltaban para la llegada de su padre. Lo que significaba que sin duda se alegraría de verle pronto de vuelta. Como nuevo empresario, Mario fue uno de los afortunados que tuvo el honor de asistir a un foro económico organizado no en cualquier lugar, sino en la propia capital. Durante todo este periodo, Mario estaba como viviendo un vaivén de emociones. Bueno, ¿qué clase de viajes de negocios puedes hacer cuando tu hijo está enfermo? Sin embargo, el estado de ánimo del empresario mejoró notablemente cuando su hijo le envió un mensaje de vídeo. Hola, papá. Estoy bien. Tía Carmen me hizo panqueques hoy. Excepto que comí solo uno. Ni siquiera uno, sino la mitad de uno. No tengo apetito, pero no te preocupes. Definitivamente me curaré, te espero. Al ver la cara pálida de su hijo en el vídeo, Mario casi llora. Su socio Alfonso, que estaba a su lado, miró por encima del hombro a la pantalla y comentó: «¿Qué niño más majo tienes? Pero, ¿por qué se queda siempre en la cama? ¿Tiene tanto sueño?» «No. Hugo duerme muy poco. Lleva enfermo. Ya 6 meses. Y mi alma no está en su sitio. Sobre todo, después de, como hace 5 años, cuando perdí a mi mujer», objetó Mario con tristeza. Alfonso sacudió la cabeza con simpatía. «Sí, he oído hablar de esta tragedia. Una explosión en una casa de campo. El caso fue sonado. Solo un vago no escribió sobre ello en el periódico o en algún blog. Lo que no dijeron. Y las intrigas de los competidores, y la ignición de algún líquido inflamable. ¿Y qué pasó realmente, Mario?» El empresario dudó un momento, pues no había mucho que decir. «No lo sé, Alfonso. Hay muchas versiones, pero ¿qué causó exactamente la tragedia? Nunca lo averiguaron. Hubo muchos factores que contribuyeron. Gas doméstico en una bombona en la cocina. Varios bidones de gasolina en el sótano. Y la casa en sí es de madera, ¿entiendes? Estalló en llamas como una cerilla». Alfonso suspiró con tristeza. «Sí, pasa. Todo es lo mismo, inevitable. Y el gas y la gasolina. Y, de todos modos, ¿cómo acabó Aida allí? Resultó que se iba al campo con sus amigas. Las típicas reuniones de mujeres. Alquiló una casa junto al río. Un lugar pintoresco. Y sucedió así. Llegó 1 hora antes. Quería prepararlo todo. Fatal coincidencia». Comprendiendo el estado de su compañero, Alfonso se apartó del tema contacto y desvió la conversación hacia otra dirección. Mario se arrepintió una vez más de haber ido a este viaje de negocios. El residuo en su alma seguía ahí, y no podía pensar en nadie más que en su hijo. Por otro lado, si Mario perdía tales oportunidades, seguramente caería como tantos que había llegado a conocer durante este tiempo. Solo en la televisión se ve que los empresarios son todos ricos y, por lo tanto, solo piensan en dónde poner el próximo millón en beneficios. ¿Qué tiene de difícil? Comprar más barato, vender más caro. Excepto que en realidad no es así en absoluto. Los 2 compañeros de Mario, Luis y Manuel, quebraron sin apenas darse cuenta. Por supuesto, no fue sin haber tenido competidores. Útiles, compañeros. Ese año, mucha gente de la ciudad abandonó sus negocios. No podían soportar la competencia, y solo Mario sobrevivió, aunque perdió el coche que vendió para poder pagar a los empleados de la empresa. Además, los gastos médicos de su hijo. Bueno, ¿qué otra cosa podría ser un niño, no? Por el bien de la salud de Hugo, Mario estaba dispuesto a darlo todo. Excepto que el tratamiento seguía progresando muy lentamente. En dinero para los médicos, Mario no escatimó, por supuesto. En absoluto. Básicamente, tras la muerte de su mujer, canalizó todas las energías en su hijo. No en vano se llevó a Hugo del orfanato cuando quedó claro que Aida no podía tener hijos. Mario no sabía exactamente quién se había tomado la molestia de dejar a un bebé tan hermoso. Pero se dio cuenta de que no pasaría desapercibido para una persona así.
Mario quería a Hugo con todo su corazón y lo consideraba su propio hijo. El sentimiento de unidad con el bebé era tan fuerte que, con solo pensar en él, el empresario no podía contener las lágrimas. 6 años y ya tan inteligente y cariñoso. Cuando papá no está en casa, siempre llama o manda mensajes. Aunque mal escrito, cierto. Pero eso no cambia el punto. Después de tales muestras de bondad, el mundo se volvía cálido y acogedor. Era como estar sentado junto a una chimenea encendida brillante, y el gato se acuesta en su regazo y ronronea de una forma únicamente comprensible para él. Desde que Mario vendió su coche, viajaba en autobús. Muchos de sus colegas, francamente, se reían de él, pero él no se desanimaba. ¿Es eso lo que importa? ¿Tienes coche o no? Lo principal es que haya equilibrio en la vida, y que la salud de los seres queridos no provoque ansiedad. Y todos estos coches, casas, chalets y casas de campo son una cuestión de beneficio. El padre de Mario era tornero en una fábrica y dedicó casi 30 años de su vida a su empresa. La madre de Mario, que trabajaba como cocinera en el comedor escolar, no podía ni imaginar que su hijo relacionaría su vida con los negocios. Al recordar esto, el hombre se aseguró de sonreír. Me pregunto qué querían mis padres que fuera. ¿Un médico? ¿Un ingeniero? ¿Quizá un profesor? Pero Mario eligió un camino completamente diferente, que sus padres no aprobaron inmediatamente. Por ejemplo, su madre, Carla Amado, estaba segura de que su hijo se arruinaría y daría la vuelta al mundo con la mano tendida. Su padre pensaba que Mario estaba perdiendo el tiempo aprendiendo todo eso de arrendamiento, gestión y consultoría. Pero Mario se mantuvo obstinadamente firme. Se graduó en la universidad con un diploma rojo y consiguió trabajo como becario en una de las empresas. Al mismo tiempo, desde el 4.º año de estudios, había sido tutor, dando clases pagadas a quienes tenían dificultades para aprender. Sucedió que Mario entró en la compañía de su futuro suegro, Orlando Vegas Torres, que en aquella época representaba una fuerza muy seria en la ciudad. Los recuerdos de esta época tan interesante dibujaron una dulce sonrisa en el rostro de Mario. Sentado en la parte trasera del autobús, miró por la ventanilla, observando los coches y camiones que iban y venían. Sigue siendo bueno que haya contratado a una niñera para su hijo. Inteligente, amable y considerada. Aunque Carmen solo llevaba 3 semanas trabajando para ellos, se las arregló para mostrarse del lado bueno. Y una vez, incluso salvó a Hugo, cuando casi se cae por las escaleras del primer piso. Los escalones eran muy empinados, y el niño jugaba tanto que casi rodó por las escaleras con un coche de juguete, que agarraba con las manos. Carmen reaccionó casi al instante, cogiendo al bebé en brazos. Hugo ni siquiera tuvo tiempo de sobresaltarse, mirando a la niñera con una sonrisa. Gracias, tía Carmen. Eres como una superheroína. Catwoman o Pantera. Pero la mujer solo le hizo un gesto. Mario le había dado un pequeño bono ese día, como un premio. Se mire como se mire, actos tan valientes deben ser pagados. Y a su debido tiempo. Aunque, había algo extraño en esta Carmen. No de forma fácil de entender, o algo así. Los ojos perpetuamente tristes de la niñera se animaban muy pocas veces. La mayoría de las veces, su rostro permanecía impenetrable para todos los demás, llevando la huella de la tristeza y la añoranza. Mario no sabía con qué estaba relacionado exactamente, y consideraba poco ético hurgar en su alma con indagaciones. En general, el empresario estaba contento con todo, porque todas las niñeras que trabajaron antes de Carmen, incluso en los pasos de ella no encajan. La primera, siempre pendiente del teléfono, charlando con su amiga durante horas sobre qué tipo de regalo le ha hecho el próximo hombre. La segunda, parecía tan aletargada e inerte que hasta un niño enfermizo y sedentario le resultaba una molestia. También había una ladrona, e incluso una cazadora de pretendientes ricos. Sin embargo, todas fracasaron, ya que no había ninguna cantidad de dinero especial en ese momento. La empresa de Mario tenía problemas para llegar a fin de mes y no había muchos ingresos, al menos de los que se consideran buenos en los círculos empresariales. Por lo tanto, Mario trató de ahorrar dinero en cada pequeña oportunidad. No desfavoreció a su hijo en nada. Y hasta podría decirse que lo malcrió. Pero en los asuntos que le concernían, prefería ser más modesto.
Así que renunció a la idea de contratar un taxi y se desplazaba a las reuniones de negocios en otro medio de transporte. A Mario le encantaba viajar en transporte público, así que no le disgustó volver a tener una oportunidad así. El tiempo en la carretera volaba imperceptiblemente, al compás del paisaje que relampagueaba tras la ventanilla. Raros cinturones forestales fueron sustituidos por interminables campos sembrados de centeno, trigo y girasol. Lagos y ríos surcaban la topografía como arterias que alimentaban la tierra con una humedad vivificante. Finalmente, el perfil de un puente dolorosamente familiar apareció delante, y Mario se dio cuenta de que su viaje había llegado a su fin. Bajando en la parada correcta, el hombre de negocios se apresuró a llegar a la casa donde no había estado desde hacía poco menos de una semana. Durante ese tiempo, Carmen, la niñera de su hijo, le llamaba casi todos los días para contarle detalladamente lo que había sucedido durante la jornada. Fue más fácil y más tranquilo para Mario. En primer lugar, siempre sabía lo que pasaba con su hijo. Y segundo, acostumbró a la empleada al orden establecido. Cuando llegó a la puerta de su casa de 2 plantas, Mario no pulsó el botón del timbre y abrió la puerta con su propia llave. Nada más cruzar el umbral, Mario sintió de inmediato el incomparable aroma de la comida cocinándose. Mario sonrió de inmediato, recordando a su difunta esposa, que no sabía cocinar y prefería pedir comida preparada a un restaurante. En el fondo de su mente, Mario no estaba a favor de esto, ya que había estado acostumbrado desde la infancia a la comida ordinaria, casera. Sin embargo, condenar a su mujer por su falta de habilidades culinarias, tampoco pudo. Bueno, no todo el mundo llega a ser un chef. Nada más quitarse los zapatos, Hugo entró en el pasillo y chilló de alegría. Sí, papá está aquí. Mario sonrió. Aquí estás, hijo. ¿Cómo podría estar sin ti, mi querido? Pero, dijiste que solo estarías aquí dentro de 3 días. ¿Eres mago?, preguntó Hugo con una sonrisa. Mario negó con la cabeza. Desgraciadamente no, hijo. Y tampoco tengo un helicóptero azul, cariño. Pero tengo un chico muy amable y guapo. ¿Sabes cómo se llama? El rostro de Hugo reflejaba auténtico desconcierto. No, papá, no sé. ¿Tuviste otro hijo? Mario rió y atrajo al bebé hacia sí, estrechándolo en un fuerte abrazo. En ese momento Carmen apareció en el salón y se echó las manos a la cabeza, sorprendida. ¿Mario? No te esperaba tan temprano. En 3 días solamente. El empresario tosió avergonzado y dijo que quería dar una sorpresa. En los ojos de Carmen apareció un brillo socarrón. Creo que ya lo tienes. Bueno. Otros 15 o 20 minutos y la cena estará lista. Hoy tenemos sopa de albóndigas y chuletas de ternera. Vaya, es como un restaurante. La comida aquí no está mal, ¿verdad, hijo?, dijo el hombre, guiñándole un ojo al chico. Al oír el elogio, las mejillas de la niñera se sonrojaron y una dulce sonrisa asomó a sus labios. Decidida a dejar solos al niño y a su padre, Carmen salió de la habitación y se dirigió a la cocina para poner la mesa. En general, cocinar no formaba parte de las tareas de la niñera, pero Carmen aceptó alimentar al bebé a diario si se le proporcionaban los alimentos necesarios para cocinar. Desde entonces, Mario siempre ha guardado en la despensa de la casa todo lo necesario. Al ver que la niñera se había marchado, Hugo miró a su padre con cara de perplejidad y luego dijo: «Papá, ¿quieres que te enseñe un vídeo? Lo grabé con la cámara de mi teléfono el otro día. El otro día, vino una mujer. Abrí la puerta sin querer. La tía Carmen acababa de ir a la farmacia. Me dolía mucho la cabeza. Y entonces, sonó el timbre. Abrí, miré. Y allí estaba una mujer extraña». Del asombro, Mario se quedó inmóvil. «¿Quién es mujer, hijo? ¿Y por qué abres las puertas a los extraños? Carmen siempre lleva una llave encima». Hugo suspiró con tristeza. «No lo sabía, papá». El humor de Mario se había estropeado notablemente. Estaba claro que Carmen no había hecho nada malo, pero por algo la había dejado con su hijo. ¿Y si el bebé había enfermado en su ausencia? Además, la enfermedad de Hugo está poco estudiada, y los médicos siempre advertían del peligro de recaída. La voz de su hijo sacó a Mario de su angustioso estado de reflexión. «Papá, ¿vas a ver el vídeo?»,
Ya sabes, el de la mujer rara. El empresario se estremeció y desvió la mirada hacia el niño. Bueno, vamos, hijo. Vamos a ver lo que hay en este vídeo. Tienes razón, por supuesto. Si ella está planeando hacer algo desagradable, será fácil de saberlo. Hugo sonrió y le entregó a su padre un teléfono recién regalado del último modelo. Mario tomó suavemente el teléfono entre sus manos y, tras desbloquearlo, se dirigió a la pestaña Galería, donde se guardaba el vídeo grabado por su hijo. Dicho esto, el empresario lo hizo más por respeto a Hugo que por el bien de la causa. En el fondo de su mente, estaba seguro de que no había nada especial en esa grabación. Lo más probable es que la mujer se hubiera equivocado de dirección y se hubiera marchado antes de que Carmen volviera de la farmacia. Pero, cuando el empresario pulsó el play, la pantalla cobró vida de inmediato con una luz brillante, adoptando una nueva forma de realidad transmitida por su hijo a través del objetivo de la cámara. Dios mío, ¿qué demonios es eso? No, no puede ser, murmuró Mario. Papá, ¿pasa algo?, preguntó Hugo avergonzada. Y Mario se quedó mirando el vídeo, lo que le hizo ver la situación desde un ángulo completamente distinto. El caso es que cuando Mario regresó de su viaje de negocios, su corazón estaba lleno de nostalgia y de ilusión por ver a su querido hijo. Y al principio, así fue. El empresario abrió la puerta y, estrechando a su hijito entre sus brazos, al ver que sus ojos brillaban de alegría. Pero entonces, este momento de ternura y deleite fue seguido por algo extraordinario. Lo que encontró en el vídeo grabado por el teléfono de Hugo. Mario se quedó helado, y no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Todo esto le está ocurriendo realmente aquí y ahora? La sincera sorpresa de Mario se explicaba sencillamente por el hecho de que la grabación realizada por su hijo era de su difunta esposa Aida, fallecida hacía casi 5 años. El mismo pelo, pelirrojo, y cayendo hasta los hombros. El perfil de águila de la nariz y el noble óvalo de la cara. Y también, los hoyuelos de las mejillas. ¿Y por qué Hugo tomó un ángulo tan cerrado? Papá, ¿estás bien? No pareces tú mismo. Como un poseído. O alguien que ha sido poseído por extraterrestres. He visto cosas así en los cómics. Volvió a repetir Hugo su pregunta. Mario recobra el sentido y se apresura a tranquilizar a su hijo. No te preocupes, cariño. Todo está bien. Tu papá no será dominado por ningún monstruo. Es todo basura. ¿Podrías llamar a Carmen? Estaré en la oficina, ¿de acuerdo? Hugo exhaló un suspiro de alivio. Está bien, papi. Voy a llamarla ahora mismo. Mario entró en el despacho con el malogrado celular en la mano y, cansado, se hundió en la silla. Le latía la cabeza y tenía mucha sed. ¿Aida está viva? ¿Y vino a visitar a su hijo adoptivo, que por su corta edad no la conocía de vista? Es una tontería siquiera fantasear con ello. Bueno, obviamente es algún tipo de truco. Y Hugo puede ser perdonado. En el momento de la muerte de Aida, el bebé solo tenía 1 año. Mario no guardó ninguna foto de su exmujer. Tal vez fue estúpido. Pero, por otro lado, ¿por qué atormentarse sin fin mirando todos los días a la cara de su pareja fallecida? En la mente de Mario, era como una tortura lenta. Por supuesto, respetaba la opinión de otras personas que cuelgan en sus paredes fotos de familiares fallecidos enmarcadas en negro. Mario, en cambio, no hizo tal cosa, y prefirió ver a Aida en su memoria, viviendo. Las fotografías, en cambio, las recogía en una caja familiar especial y las guardaba en el cajón de una cómoda hecha a mano en su estudio. Por esta misma razón, Hugo nunca había visto a su madre de acogida en persona. Por eso no la reconoció durante la inesperada visita de un desconocido. No, es todo mentira. No es Aida. No es Aida. Solo se parece a ella. Una coincidencia. Todo es culpa de su pelo. Pelo rojo, igual que el de ella. Y también, el peinado. Rizos traviesos que se rizaban solos, corrió por el cerebro del empresario. En ese momento se abrió la puerta de su despacho y Carmen apareció en el umbral. ¿Me llamaste, Mario Petro? El hombre de negocios asintió con recato y señaló en silencio una silla. Carmen se sentó en el borde, como si temiera la conversación que se avecinaba. Mario no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Carmen,
Llevas trabajando para nosotros cerca de un mes. Y no tengo ninguna queja de tu trabajo. Pero hoy, Hugo me ha enseñado un vídeo, en la que se ve a una mujer extraña entrando en casa. Al mismo tiempo que tú ibas a la farmacia. Dime, ¿conoces a la invitada? Te lo advierto de inmediato. Tu futuro dependerá de tu sinceridad. Carmen se puso pálida y con manos temblorosas cogió el celular de Hugo que le entregó. Tras ver la grabación al menos 3 veces, la mujer movió la cabeza negativamente. Cuando volví, Hugo estaba sentado en su habitación, e iba a tocar la consola. El corazón de Mario se sintió visiblemente aliviado. Probablemente esa era la respuesta que esperaba inconscientemente. Bueno, ¿qué podría unir a una copia de su difunta esposa y a la niñera de su hijo enfermo? Así es. Nada. Todo es especulación. Hechos del mundo galáctico, nada más. Perdona que te pregunte, pero, ¿quién es la mujer del vídeo? ¿La conoces? ¿Podría haber herido a Hugo? Preguntó Carmen con ansiedad. Mario cogió el lápiz de su estuche y lo hizo girar entre sus dedos, sin saber aún qué debía hacer en esta situación. ¿Debo decirle la verdad a la niñera? ¿O callarme y hacer como si no hubiera pasado nada? Percibiendo la sincera confusión de su empleador, Carmen dejó claro con toda su apariencia que estaba dispuesta a aceptar cualquier respuesta, incluso la más ridícula o ilógica. Mario, sin embargo, decidió no jugar al espía y, por tanto, lo expuso todo francamente, tal como era. Verás, la cosa es Carmen. La mujer del vídeo es una copia exacta de mi difunta esposa Aida. Hace casi 5 años, murió en un accidente. Una casa de campo junto al río, una explosión. El fuego se extendió al bosque. Pero yo estuve personalmente presente en la identificación. La identifiqué por la pulsera carbonizada de su muñeca. Y para descartar un error, se hizo una prueba de ADN. Así que, Aida está muerta, y la otra opción es simplemente imposible. Carmen enarcó una ceja, sorprendida. Así que si no es su esposa, ¿cuál es el problema? Probablemente es solo una coincidencia. El pelo rojo es un signo muy notable. Y también lo es el peinado. Mario se avergonzó, dándose cuenta de que definitivamente se había excedido con este interrogatorio. Es una pena que, ante la cámara, la desconocida no dijera ni una sola palabra. Si Mario hubiera tenido una muestra de la voz de la invitada, habría podido decir con seguridad si era Aida o no. Tras tranquilizarse pensando en el error, el empresario resumió. Bueno, está bien. Lo siento, Carmen. Creo que tienes razón. El color del pelo no es un indicador. Y no creo en el más allá. En fin, no te lo tomes a pecho. No es nada. Lo entiendo todo. Sobre todo, porque has pasado por muchas cosas en tu vida, dijo Carmen con evidente alivio, y salió del despacho del jefe. Hugo estaba a punto de programar su medicación según una receta basada en una pastilla especial para mayor comodidad. Después de despedir a la niñera con una mirada, Mario reflexionó. ¿Y si la aparición de la doble de Aida no fuera accidental? ¿Y si los competidores han ideado su propio plan especial? ¿Y pretenden desequilibrarlo de una forma tan bárbara? Mario había oído hablar de algo así, pero nunca se lo había encontrado personalmente. Pero el cálculo de los malpensados podría ser exacto. Ahora, se pondría nervioso, perderá la paz y la atención. Y los asaltantes, mientras tanto, irán tomando poco a poco el negocio de Mario en sus manos. Prácticamente no había nadie a quien pedir ayuda. ¿Hablar con Alfonso de ello? ¿Qué puede decir? Por supuesto, apoyará verbalmente. No más que eso. Pero para más que eso, es poco probable que se atreva. Mientras Hugo se tumbaba a descansar después de tomar su medicación, Mario decidió salir a tomar el aire. La cuestión era que delante de la casa, el empresario tenía un banco muy cómodo, que era justo para este propósito. Al abrir la verja, Mario miró a su alrededor. La plaza de aparcamiento donde solía dejar el coche estaba ahora vacía. En ese momento, el perfil fácilmente reconocible del conserje Vargas apareció de detrás del cubo de basura más cercano. Vestido con su uniforme de trabajo y sus botas, se apresuró a acercarse a Mario con una escoba para saludarle personalmente. Buenas noches, Mario. ¿Qué estás haciendo? ¿Dando un paseo, o son negocios? El empresario sonrió. Buenas, Vargas. ¿Y tú,
¿Todavía barriendo? Ya es de noche. ¿Te espera tu nieta? El anciano hizo un gesto de contrariedad con la mano. Lo sé, Mario Petro. ¿Cómo no saberlo? Pero tus vecinos han vuelto a hacer algo malo. No pudieron llevar la bolsa solo unos metros hasta el cubo de la basura. La tiraron en el parterre como cerditos. Y yo planté estas flores con mis propias manos. Pedí bulbos de tulipán, semillas especiales. Y ellos así, como si escupieran en mi alma. He hablado con ellos muchas veces. Y no les importa. Por lo tanto, me quedé hasta tarde. Estaba arreglando mi macizo de flores favorito. Usted entiende, cómo mi rosa se había ido. El único recuerdo. Ella amaba tanto estas rosas amarillas. Solo pasión. Mario tocó el hombro del conserje con simpatía. El enfado del hombre mayor era comprensible para él. Su esposa, Rosa Ortega, trabajaba en el servicio de jardinería de la ciudad y mantenía todos los parterres y plazas de la ciudad excepcionalmente limpios. Con su mano ligera, los lugareños vieron muchas variedades de rosas, lirios, tulipanes, crisantemos y peonías. Y tenía un aspecto tan hermoso que todos los transeúntes querían detenerse junto al parterre y respirar el olor que les transportaba a su infancia, cuando corrían por el césped y jugaban al escondite con sus propios padres. A pesar de que Rosa Ortega estuvo ausente durante 4 años, su negocio seguía vivo, y daba sus propios, incomparables, brotes de belleza. Dio la casualidad de que Vargas fue destinado al mismo barrio donde vivía Mario. Por otra parte, los vecinos del empresario, los Delgado, habían sido considerados durante mucho tiempo como libertinos y alborotadores generalmente reconocidos. Por supuesto, no estaban marginados en el sentido literal de la palabra, en absoluto. La pareja trabajaba por cuenta propia en una empresa privada, e incluso tenía buenos ingresos, lo que les daba la oportunidad de divertirse a lo grande. Con Ernesto y Mariam Delgado, Mario se enfrentó por primera vez hace 2 años, cuando aterrorizaron literalmente al vecindario con música a todo volumen y fiestas hasta la madrugada. Hugo solo tenía 4 años en aquel momento, y la paz para un niño a esa edad es extremadamente importante. Al principio, como debería hacer cualquier persona normal, Mario intentó tener una charla sincera con sus vecinos. Quién sabe, quizá recapaciten y entren en razón. Pero, los Delgados solo se burlaron de él y le cerraron la puerta en la cara. Mario se tragó su resentimiento y, cuando se reanudó el desenfreno de los vecinos, se dirigió al oficial de policía del distrito. El efecto fue casi inmediato. Durante un tiempo, los Delgado pasaron desapercibidos y dejaron de molestar pero, después de un mes, volvió a la normalidad. Y con un vigor redoblado, del que, por la noche, Mario se vio completamente privada de paz. Esta vez, el empresario decidió afrontar la incómoda situación a su manera. Para empezar, utilizó sus conexiones en los servicios de la red eléctrica de la ciudad para asegurarse de que la casa de sus vecinos quedara literalmente a oscuras. Además, se hizo de acuerdo con la ley, debido a la deuda existente de los Delgado. A continuación, con el gas y el agua, con una aguda escasez de los cuales, los vecinos no tenían ningún deseo de perturbar la paz de los ciudadanos comunes. Naturalmente, Ernesto y Mariam se dieron cuenta enseguida de dónde venía la amenaza, y decidieron no molestar al empresario con conexiones. Pero no temían al portero Vargas, y desde hacía tiempo le hacían tantas travesuras como podían. Ahora, al tirar basura en el parterre, los Delgado insultaban deliberadamente al anciano sin pensar siquiera que en su vida anterior fue un destacado ingeniero de la fábrica. Por supuesto, la jubilación hizo sus propios ajustes en la vida de Vargas, y para no quedarse sentado en casa, se convirtió en empleado de los servicios públicos municipales de la ciudad. Manteniendo las relaciones más amistosas con Mario, apreciaba al empresario por su corazón bondadoso y su ayuda desinteresada para resolver cualquier problema. Y ahora, tras oír la queja sobre los vecinos, Mario decidió volver a hablar con los Delgado. Aún así, es bajo y mezquino hacer daño a una persona mayor. Sobre todo, porque se esfuerza por todos, no solo por él. Tocando el timbre de la verja de los vecinos, Mario no escuchó ningún movimiento. Parece tranquilo. ¿No hay nadie en casa? Es extraño. Pero cuando se oyeron pasos arrastrados desde las profundidades del patio, el hombre de negocios respiró aliviado.
Así que Ernesto o Mariam están allí. Un par de segundos después se abrió la compuerta y apareció en el umbral un hombre descontento. Echando una mirada fastidiosa a su vecino, Ernesto siseó. Hola, Mario. ¿Qué quieres? ¿O solo pasabas por aquí? Mario vaciló un poco, pero respondió a la pregunta con claridad y tranquilidad. Hola, Ernesto. Aquí está la cosa. Nuestro conserje, Vargas, me dijo que estás tirando basura en el macizo de flores. No es bueno, Ernesto. El hombre está tratando, pero estás siendo travieso. Tras las palabras de Mario, Ernesto se puso visiblemente nervioso. Pudo ver en sus ojos que el comentario de su vecino le había tocado la fibra sensible. Por otra parte, Ernesto tampoco quería pelearse con Mario. La última acción educativa del empresario había sido demasiado gráfica. Vale, Mario. Lo entiendo. Fue un accidente. De verdad. Debo haber tirado en la oscuridad. Fue una metedura de pata, estoy seguro. Y díselo a ese viejo. A partir de ahora tendré más cuidado, dijo Ernesto, quebrándose. Mario asintió y estaba a punto de irse a casa cuando su vecino le lanzó unas palabras. Mario, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes una nueva novia? Es simpática, guapa, pero se parece mucho a tu Aida. La misma pelirroja. Andaba por tu casa. Hace 1 o 2 días. Cuando la vi, pensé que se parecía mucho a tu mujer. ¿Solo te gustan las pelirrojas, no? Las palabras del vecino incomodaron a Mario. En un arrebato de ira, dirigió tal mirada a Ernesto que éste se derrumbó de inmediato y, de alguna manera, incluso redujo su tamaño, asemejándose a un avestruz que decidiera esconder la cabeza en la arena. ¿Qué pasa, Mario? No quise decir nada malo. Es solo un error. Está claro como el agua. Cometí un error. ¿Quién no? Mario sacudió la cabeza y se fue a casa. Toda la situación parecía una farsa o una historia de detectives mal pensada. Primero, su hijo le muestra un vídeo inaudible que capta a Aida o a alguien más. Y ahora, el vecino tiene una sorpresa. Se llama, aquí tienes. Come, no derrames tus tripas. Mirando a su alrededor, Mario se dio cuenta de que el conserje ya se había ido a casa. Bueno, dependía de él, como se suele decir. Y así empezaba a oscurecer. Y el parterre es precioso, claro. Y el olor. Da mareos. De vuelta a casa, Mario cerró la puerta con un cerrojo extra. No se sabe qué. Han pasado demasiadas cosas raras estos días. Cuando llegó, el hijo ya estaba en la cama, durmiendo con unos simples dibujos animados. Carmen estaba en su habitación y hacía anotaciones en el libro de registro para la medicación del niño. Mario involuntariamente admiró su escrupulosidad. Cada medicina en cuenta estricta, según la receta. Y antes de eso, no eran ni medianamente profesionales. Se olvidaban de dar la medicación, no preparaban el desayuno hasta mediodía. Y después de todo, la enfermedad de Hugo requiere atención y medicación clara. El médico de cabecera del niño siempre decía: no se preocupe tanto, Mario Petro. Hugo se recuperará, sin falta. El organismo está creciendo. Esto es para mí, una persona mayor. Tal enfermedad será un veredicto. Y él la vencerá. Obligatoriamente. Gracias, Gustavo Díaz. Cuando dice eso, inmediatamente me dan ganas de vivir. Y la luz al final del túnel brilla como un faro que guía, respondió Mario con sentimiento. Además, el empresario estaba muy contento de que su hijo tuviera una niñera tan buena. Y la encontró por casualidad. Aunque, decir que fue Mario quien la encontró estaría mal. Mario fue presentado a Carmen por su compañero Alfonso. En aquel momento, el empresario no creía realmente que aquella frágil mujer pudiera trabajar con tanta dedicación. Pero resultó muy diferente. Según Alfonso, trabajaba en cirugía y era casi enfermera de quirófano. Pero entonces algo salió mal y tuvo que dejarlo. Mario se lo tomó muy a pecho. En la vida pasa de todo. Quizá no estaba de acuerdo con su jefe. O quizá se cansó del duro trabajo. Sea como fuere, Carmen le parecía a Mario un verdadero hallazgo. Mientras se iba a la cama, Mario volvió a pensar en el vídeo del teléfono de su hijo y en la historia del vecino. Es una extraña coincidencia. Tendré que hablarlo con Alfonso, pensó Mario, acomodándose la almohada.
Lentamente, como barcos de niños en riachuelos de agua fluyente, sus pensamientos empezaron a disolverse en una bruma de ensueño. Envuelto en un manto de emociones y experiencias del día, el mundo de los sueños abrió sus puertas ante él. Mario refunfuñó descontento y rodó sobre su otro costado. Por fin, en el silencio de la noche, la conciencia del hombre se sumió suavemente en el sueño. Mario soñaba que caía en una vorágine sin fondo, donde la realidad y la fantasía estaban tan entrelazadas que nunca sería capaz de distinguir una de otra. Hundiéndose cada vez más en el abismo del subconsciente, Mario vio un sueño maravilloso. Como espectador involuntario, el empresario durmiente vio a su difunta esposa Aida. Ella estaba en su oficina en el trabajo, y parecía perfectamente saludable, igual que cuando estaba viva. Frente a ella se sentaba un hombre cuyo rostro no podía ayudar a Mario a identificar su identidad. Lo más probable es que el desconocido fuera un empleado de oficina o un cajero de banco. El sueño parecía tan realista que se hundió aún más en él. Pero lo más sorprendente fue que su difunta esposa, Aida, no dejaba de hablar de algún tipo de herencia y de un testamento. Al principio, Mario no entendió qué quería decir exactamente Aida, pero luego adivinó que lo más probable era que se refiriera al testamento de su difunto padre, Orlando Vegas Torres. En el sueño, Aida gritaba y agitaba los brazos ante el hombre sentado a la mesa, que seguramente era un notario. La indignación de Aida era tan grande que gritó con su voz sin cuidado. Mario intentó mirar más de cerca los documentos que yacían sobre la mesa, pero el sueño se interrumpió de repente en el lugar más interesante. Mario dio un grito ahogado y se despertó con el corazón latiendo furiosamente. El sudor corría por su frente y su rostro estaba pálido como una tiza. ¿Qué tenía que ver la herencia, cuando Mario sabía muy bien que su difunto suegro sencillamente no había tenido tiempo de redactarla? Y por lo tanto, su empresa legalmente pasó a su hija. Pero la propia Aida no quiso involucrarse en el negocio familiar, porque para entonces ya había caído en picada. Muchos se rieron entonces de Mario, que había recibido un regalo tan molesto. En opinión del compañero de Alfonso, la empresa de Torres era como un barco que se hunde y cuyos marineros bombean agua con una bomba manual para evitar que se hunda. Eres un tonto, Mario. Solo sufrirás con ella. La empresa tiene muchas deudas. Por eso, Aida te la pasó. No queda dinero en circulación, añadió Alfonso. Pero Mario no prestó atención al escepticismo de su compañero. El hombre se alegró de tener por fin la oportunidad de probar su fuerza. Se mire como se mire, convertirse en jefe de una empresa en declive es mucho mejor que pasar el resto de la vida trabajando como oficinista de trae y lleva. Al mismo tiempo, Mario seguía sin entender a dónde habían ido a parar los bienes de Orlando Torres. Al no ser en absoluto estúpido, Mario calculó inmediatamente el tamaño del posible capital. Pero, entonces, ¿a dónde fue? ¿Es posible que la casa en la que vivían con Aida y la empresa no rentable sean los millones de la familia Torres? Mario, ¿tu suegro te dejó con un problema de narices? Solo te dio la mansión. Y la empresa, mejor que la vendas. No te tortures. Es como andar con un peso en la pierna. Todo el beneficio que ganes lo destinarás a pagar tu deuda. ¿Lo necesitas?, dijo el socio Alfonso. Pero Mario solo lo agitó lejos. Bueno, ¿cómo hacerle saber a un compañero que soñaba con una oportunidad así? Quiero decir, es como un automovilista que en un momento dado compró el coche de sus sueños. No lo compró en un concesionario, sino en un mercadillo. Era viejo y tenía muchos problemas bajo el capó. Pero eso no es lo principal. Lo principal es un sueño. El deseo de realizar lo que has planeado. Y no las manos cubiertas de aceite en el codo durante las reparaciones futuras. Aida, por su parte, no estaba satisfecha con el hecho de que su padre no hubiera dejado testamento. Por alguna razón inexplicable, estaba segura de que sus cuentas contenían millones. Pero cuando resultó que no lo era, ella montó en cólera. Mario recordaba muy bien aquellos momentos en los que la depresión y el abatimiento se habían apoderado de su mujer. Mientras él intentaba revitalizar el negocio de su difunto suegro, Aida solo pensaba en sí misma, y en nadie más. Por eso, cuando Mario se ofreció a llevarse al niño del orfanato, ella aceptó, lejos de hacerlo inmediatamente. Aida no tenía prisa por tener hijos.
y no le veía mucho sentido. Mario, por su parte, soñaba desde hacía tiempo con un heredero, consciente de que los niños eran su futuro. Por desgracia, Aida nunca tuvo tiempo de disfrutar de la felicidad de la maternidad de acogida. Murió en un accidente mortal. Y Mario se quedó viudo, con un bebé de 1 año en brazos. El empresario prácticamente no recurría a la ayuda de sus padres, ya que su madre enfermaba a menudo y su padre se debatía entre la casa, el trabajo y la sala del hospital donde estaba ingresada su mujer. Mario ayudó todo lo que pudo con dinero, pero cuando Hugo mostró signos de una peligrosa enfermedad, dejó de enviar dinero a su familia. Tumbado en la cama con los ojos abiertos, Mario se dio cuenta de que difícilmente podría dormir esta noche. Con dificultad, se levantó antes del amanecer y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Normalmente consistía en un par de huevos duros y una taza de café fuerte. Para su sorpresa, Carmen ya estaba en pie, trasteando en la cocina con la masa de las tortitas. «Vaya, no sabía que fueras tan madrugadora», comentó el empresario con una sonrisa, cambiando suavemente de tema de conversación. Carmen bajó los ojos avergonzada. «Oh, vamos. ¿Cuál es el problema? ¿Hugo solo ama panqueques? Y en su posición, hay que comer bien. Aunque, su apetito no siempre es bueno». Mario miró agradecido a Carmen. «Tendremos que asegurarnos de subirle el sueldo a partir del mes que viene», pensó, y luego preguntó. «Carmen, ¿sabes algo de sueños? ¿Qué significa soñar con herencias y testamentos?» La taza de café que acababa de preparar cayó de las manos de Carmen, sorprendida. «¿Un testamento? ¿Qué tiene que ver un testamento? ¿Y una herencia?» Mario frunció el ceño pictóricamente. «No te preocupes. Es solo un sueño, ¿no? ¿Qué hay que temer? Realmente no creo en los sueños». Carmen se puso pálida y empezó a barrer los fragmentos de la taza rota con una escoba. Mario negó con la cabeza, sin comprender los motivos de su enfado. La reacción de la niñera parecía demasiado violenta. Por otro lado, puede que Carmen nunca se haya encontrado con una pregunta así, lo que significa que no es un hecho que entienda todas estas sutilezas. «No, deja de inventarte historias, Mario. Es demasiado. Ve a trabajar. Ve a trabajar». Mario se dio un regaño mental y, decidiendo no esperar a los panqueques, comenzó a preparar. Hugo seguía estirándose dulcemente en su catre cuando cerró la puerta tras de sí y se puso a trabajar. A Mario le gustaba caminar, y mucho más que conducir un coche. Es comprensible, paseas por la ciudad, saludas a conocidos y te sientes parte de un organismo único y completo. A Mario le gustaba pasar por delante de la fuente de la ciudad, que invariablemente dejaba un par de salpicaduras en su inmaculado traje de negocios gris. Y al empresario también le gustaba tomar un atajo por el parque, donde siempre se encontraba con palomas presumidas y ardillas inquietas, saltando de rama en rama. Pero hoy, el disfrute del paseo matutino de Mario sería distinto. Y todo empezó con el hecho de que, apenas pasar las puertas del parque, el hombre se encontró con una anciana que sostenía en sus manos un pequeño cachorro. Lo más probable es que fuera un mestizo, pero Mario no podía decirlo con más precisión, porque no sabía nada de razas de perros. Al ver al hombre bien vestido frente a ella, la desconocida le bloqueó el paso con decisión. «No, pase, joven. Ayúdeme si puede. Acogí a un cachorro. Su mamá murió. 3 bebés quedaron huérfanos. Cogí uno para mí y dejé otro para mi hija. Y el tercero quiero dárselo a gente amable». Mario soltó una risita avergonzado. «Me perdonarás, por supuesto. Pero no tengo dónde tenerlo. Cuando era niño, soñaba con algo así. Pero ahora, tengo la cabeza llena de preocupaciones. Y mi hijo está enfermo». Los ojos de la desconocida se iluminaron de repente con una luz especial, incomprensible para Mario. «Toma el cachorro, querido. No te arrepentirás. Y ayudará a tu hijo. Y como recompensa, adivinaré en tu mano, ¿quieres? Te diré toda la verdad, sin engaños». El empresario miró a la mujer con incredulidad. «¿De qué habla? ¿Es realmente una adivina? Y por su aspecto, no se sabe. Y no parece una gitana». Como si hubiera leído la duda en los ojos del hombre, la desconocida dijo: «Sí, no dudes de mí. No soy una mentirosa. El don me lo dio mi abuela.
Trabajo en un restaurante. Ayudante del cocinero. Y en mi tiempo libre, hago adivinación. Quiero ayudar a mi hija a ahorrar para un piso. No me dan una hipoteca. Madre soltera. Y aquí estoy, esforzándome al máximo. Mario negó con la cabeza y aceptó el cachorro blanco de manos de la adivina. El bebé podría llamarse blanco como la nieve, si no fuera por una mancha negra en la punta de la cola. Como si alguien lo hubiera untado deliberadamente, por despecho, con hollín. Moviendo con cuidado el cachorro detrás de su regazo, Mario estaba a punto de despedirse de la extraña mujer cuando ella misma le cogió la mano. No te resistas, querido hombre. Solo miraré la palma de tu mano, y te diré toda la verdad. Las mejillas del hombre de negocios se sonrojaron de vergüenza. Menos mal que no había tanta gente en el parque a primera hora de la mañana. O pensarían que estaba loco. Parecía un hombre de negocios de éxito, pero iba corriendo a ver adivinas. Probablemente quería predecir los resultados de las negociaciones y los negocios. Dios, qué vergüenza. Pero la adivina se aferró tan fuertemente a su palma que Mario no pudo arrancársela, ni con todo su deseo. Mientras tanto, la mujer parecía haber caído en una especie de trance. Su mirada se volvió repentinamente distante e inexpresiva. Sus mejillas palidecieron y sus labios se movieron sin emitir un solo sonido. Finalmente, la adivina soltó la palma de la mano del empresario y se dirigió a él con voz humana y normal. Veo que algo te corroe. Un misterio sin resolver atormenta tu corazón. La doncella pelirroja no te da paz. Y tus dudas se explican por una herencia. Y por el testamento de un hombre rico que murió. Debes temer la traición y el engaño. Tanto pasado como futuro. Tienes una serpiente en el pecho. Y te arrepentirás, querido. Oh, te arrepentirás. Mario se encogió de hombros perplejo, haciendo que el cachorro sentado a sus espaldas ladrara indignado. La adivina sonrió. ¿Ves? Estoy diciendo la verdad. Hasta el perro lo confirma. Mario se relajó visiblemente, y agradeció a la mujer su ayuda. Aún así, se mire por donde se mire, no había hecho nada malo. Acaba de pedirme que acoja a un cachorro a cambio de una sesión de adivinación. No es un mal trueque. Especialmente a la luz de los acontecimientos pasados. Mario se detuvo un momento, luego acarició al cachorro sentado a sus espaldas y se volvió hacia la casa. Ahora, para llegar a tiempo al trabajo tendría que llamar a un taxi. Sin embargo, todos estos inconvenientes estaban más que cubiertos por un divertido bebé gruñón, que se había calentado a sus espaldas y ahora se comportaba como un niño revoltoso. El humor de Mario mejoró notablemente. Hugo se alegrará de ver a un amigo así. Soñé con una pareja así toda mi infancia. Pero mi padre y mi madre nunca tuvieron la oportunidad. Vivíamos en una casa pequeña, así que nada de perros, pensó Mario con una sonrisa. Cuando por fin llegó a casa, Hugo ya estaba sentado en la cocina comiendo tortitas recién hechas con mermelada de frambuesa. La habitación se había llenado del divino olor de la repostería y de té de manzanilla recién hecho. Mario miró a Carmen con gratitud, y se alegró una vez más de haber conseguido contratar a una niñera tan buena. Pero entonces, fue como si algo hiciera clic en su cerebro. Y sin embargo, la adivina le había hablado de traición. Pero, ¿qué tipo de traición tenía en mente? ¿Y qué tipo de serpiente llevaba Mario en el pecho? El hombre de negocios se puso pálido y, sacudiendo la cabeza, trató de ahuyentar la visión intrusa de esta manera tan poco sofisticada. Pero las palabras de la adivina seguían resonando en su cabeza con el efecto de un disco rayado. Tiene una serpiente, tiene una serpiente. Decidiendo ignorar la advertencia de la extraña mujer, Mario sacó el cachorro del bolsillo y lo sentó en la silla junto a Hugo. Vaya, papá, compraste un cachorro. Signo de cierre de interrogación. ¿Cómo sabías que necesitaba un cachorro? Pensé que cuando me curara, te pediría un cachorro. Uno grande y blanco. Papá, ¿has aprendido a leer la mente? Los labios de Mario temblaban traicioneramente. La adivina dijo que el cachorro podría ayudarla a sonreír. Aunque puede ser simplemente una coincidencia. Los niños, en cambio, siempre están encantados de tener mascotas y disfrutan jugando tanto cachorros como gatitos. Sí, hijo. Toma, he decidido hacerte un regalo. Paseaba por el parque y había una mujer que no conocía. Se me acercó y me pidió que lo acogiera.
De todos modos, no pude pasar de largo, explicó el empresario. Carmen sonrió y empezó a acariciar el pelo del cachorro. El corazón de Mario se apretó dolorosamente. Bueno, ¿cómo podría una mujer tan buena ser una traidora? Ella también ama a los animales. Y ama a Hugo, ¿verdad? ¿Podría realmente haberle traicionado? Por supuesto, el hombre de negocios se dio cuenta de que las palabras de la adivina no debían tomarse tan al pie de la letra, ya que uno podía meterse fácilmente en problemas. El hombre sabía que los adivinos, en su mayoría, predecían el destino de tal manera que las palabras que decían eran extremadamente difíciles de interpretar, sobre todo, ante la realidad actual. Mario estaba a punto de asimilar este pensamiento, cuando recordó otras palabras de la pitonisa, relacionadas con el testamento y la herencia. Me pregunto cómo pudo enterarse, pensó Mario, pero no había respuesta a esa pregunta. Dejando al cachorro al cuidado de Carmen y Hugo, el hombre de negocios sacó su teléfono del bolsillo para llamar a un taxi, porque hacer el paseo por segunda vez, ya no deseaba. En primer lugar, a Mario no le gustaba llegar tarde y, en segundo lugar, su estado de ánimo no era favorable a esos paseos. El taxista resultó ser un simpático anciano con una pegatina de discapacidad en el parabrisas. Sí, solía ser camionero, pero tuve un accidente y se me atascó la pierna. Así que ahora trabajo de taxista, explica el conductor. Mario asintió con simpatía y mentalmente decidió darle el doble de propina de lo habitual. Que se alegre. Quizá él también tenga su alivio personal algún día. En honor del anciano conductor, hay que decir que no quiso aceptar dinero por encima de la tarifa. A Mario le había costado un gran esfuerzo convencerle de que aceptara el regalo. Y en el despacho, Alfonso ya estaba esperando a Mario. Últimamente, su compañero venía a menudo a visitarle, para charlar de esto y aquello y planificar su futuro. Mario conoció a Alfonso por casualidad, cuando tras acabar la universidad buscaba trabajo en una de las empresas. Recordaba a Alfonso Marina de sus estudios de economía. Sin embargo, estudiaron en facultades distintas y no tuvieron ocasión de conocerse mejor. ¿Qué decir de los tiempos actuales, cuando Alfonso y Mario se veían casi a diario? Hola, Mario. ¿Por qué has venido hoy en taxi? ¿Vives bien ahora? ¿O te has cansado de andar? Preguntó Alfonso con una sonrisa. El hombre apreció la broma de su compañero y le respondió con una dulce sonrisa. Las burlas de Alfonso no le incomodaron, ya que no tenían un significado fuerte. Bueno, Mario, ¿has pensado ya en vender tu empresa? Irás a la quiebra y quedará bajo el martillo por nada. Mientras puedas, te aconsejo que la vendas. Puedo encontrar un comprador. Uno bueno. Uno que te dará más de lo que vale. Mario miró sorprendido a Alfonso. No, no venderé esta empresa, aunque solo queden 2 empleados. Quiero decir, es mi creación. Bueno, no mío, sino de mi difunto suegro, por supuesto. Es muy importante para mí. Tal vez incluso me esté observando desde el cielo. Y tengo que demostrarle que puedo hacerlo. Alfonso sacudió la cabeza con reproche. Crees en todo tipo de tonterías. Tonterías increíbles. Tu suegro solo te dejó la casa como herencia. Y también esta empresa poco rentable. Pero podría haberte dado algo de dinero. Dicen que era un hombre rico. Y vendiste el coche para pagar los salarios de sus trabajadores. La frase del compañero le pareció muy extraña a Mario, en primer lugar, porque también mencionó la herencia y algún dinero misterioso. Y solo las personas de un círculo muy reducido podían conocerlas. Aunque, por otra parte, Alfonso siempre ha sido un astuto y capaz hombre de negocios, por lo que podría averiguar fácilmente el testamento y el dinero desaparecido del difunto empresario Torres. A Mario no le había gustado la conversación que había tenido hoy con Alfonso. El empresario apenas había dormido por la noche, y por la mañana se encontró con una extraña adivina en el parque. La cuestión era otra. Algo le pasaba al propio Alfonso. Ha estado actuando un poco desafiante esta mañana. O tal vez sea solo mi imaginación. Pensó Mario y decidió prepararse un café. Mario estaba a punto de salir del despacho para dar unas indicaciones a la secretaria cuando sonó el teléfono de Alfonso. En una extraña ironía, estaba tirado en el borde de la mesa, exactamente cuando Mario pasó por delante.
El empresario entornó involuntariamente los ojos y vio que la pantalla del teléfono de Alfonso mostraba la cara de la persona que llamaba. Normalmente, la gente hace esto instalando una foto preferida en la sección de datos de una persona de su lista de contactos personales. Pero lo que Mario vio en la pantalla del teléfono de Alfonso le incomodó. El hombre retrocedió instintivamente y desvió la mirada hacia Alfonso. El empresario sacudió la cabeza incomprensiblemente y luego cogió el teléfono que tenía en las manos. Pero ya era demasiado tarde. Mario tuvo tiempo de examinar la fotografía de la persona que llamaba. O, mejor dicho, la persona que llamó resultó ser una mujer. Era como dos gotas de agua, como su difunta esposa Aída. Las mejillas de Mario se ruborizaron. Agarrando a Alfonso por los pectorales, lo inmovilizó contra la pared y dijo: ¿Cómo conseguiste esa foto? No puedes tenerla así como así. Aída no le daba sus fotos a nadie. Alfonso sonrió débilmente e intentó mentir, algo ininteligible. Pero Mario ya sentía que lo había atrapado, y ahora, para averiguar la verdad, tenía que interrogar a su compañero aquí y ahora. Vamos, Alfonso. No lo alargues. Si no, iré a la policía. Y mi hijo tiene una grabación de una mujer que se parece a Aída viniendo a nuestra casa. Además, un vecino la vio. Entonces, ¿qué sabes de ella? Alfonso esboza una sonrisa irónica. Eres un tonto, Mario. Siempre has sido un tonto. La mujer que se parecía a Aída. Era Aída, tonto. Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. ¿De verdad crees que fue ella la que murió en la cabaña del bosque? Sí. No lo creo. Ella está viva. Y se ha estado escondiendo bajo un nombre diferente todo este tiempo. Las manos de Mario temblaban de emoción. Parecía que en un segundo iba a poner el puño en la cara insolente de su astuto compañero. Estás mintiendo sobre todo esto. Estás mintiendo. Esto no puede ser verdad. Estuve personalmente involucrado en la identificación en la morgue. El brazalete en su brazo. ¿Qué hay de la prueba de ADN? Alfonso apartó a Mario de él, dándose cuenta claramente de que no había forma de evitar responder. Si dices A, tienes que decir B. Y también, y todas las letras siguientes del alfabeto. Vamos. Encontré un problema también. Identifiqué el brazalete. El cuerpo. Era una vagabunda. Murió el día anterior. Tenía un amigo que trabajaba en la morgue. Un completo alcohólico. Como ordenanza. Pero eso no cambia el punto. Me ayudó con los análisis y obtuvo las muestras de ADN necesarias. Para que todo coincidiera. Y tú, de tonto, lo creíste. Las manos de Mario se cerraron en puños. ¿Pero por qué Aída querría hacer eso? ¿Cómo sabes todo esto? Alfonso sonrió. ¿Cómo sé todo esto? Sí, porque Aída y yo somos hermanos. Sí, sí. Ella también es adoptada, y como su hijo Hugo. Me separaron de ella en el orfanato. Hace muchos años. Y fue su padre, Orlando Vegas Torres, quien nos separó. Él, como ves, había soñado durante mucho tiempo con tener una hija. Pero, él mismo, en términos de salud, tenía grandes problemas. Así que me dejaron en el orfanato. Yo estaba entonces delgado y enfermo. Fui insultado por todos. Así que, viví todos estos años con un solo pensamiento. Que iba a salir del orfanato y vengarme de ese pez gordo. La cara de Mario reflejaba una expresión aprensiva. ¿Se trata solo de venganza? Alfonso suspiró entrecortadamente. Bueno, ¿por qué? Por venganza. No solo por ella. Por dinero. Claro. Y el dinero de Torres siempre estaba por las nubes. Pero él era astuto, se dio cuenta de su hija adoptiva. Se dio cuenta de que ella no desarrollaría su negocio y lo vendería todo. Y así, en cuanto empezó a sentir que su muerte estaba cerca, escondió el verdadero testamento en algún lugar de la casa. En secreto, los números y claves de las cajas del banco donde se guarda el dinero. Aída registró toda la casa, pero no encontró nada. Así que te dio la empresa a ti, un tonto. ¿Por qué necesitaría algo que no fuera rentable? No has hecho nada en 5 años. Un trabajo de mala muerte, ¿qué se puede decir? Cualquiera diría que has hecho. Siseó Mario. A decir verdad, la historia de este hombre lobo con traje de negocios, le disgustaba cada vez más.
Pero Alfonso ya se estaba arrastrando, y estaba claro que quería aliviar su alma. Aída ya estaba desesperada por encontrar rastros de la herencia de su padre. Y hace poco, el diario con las notas de su padre encontrado. Resultó que poco antes de su muerte, su difunto padre, por alguna razón, colgó un espejo nuevo en el pasillo. Estaba en la casa que había perdido. Y lo colgó él mismo. Se pasó todo el día allí, golpeando algo abajo, trabajando con un taladro. Entonces, Aída pensó que el escondite estaba allí en alguna parte. Se enteró de que te habías ido de viaje de negocios. Fui yo quien te ayudó con este viaje de negocios. Sin mí, nunca te habrían enviado allí. De todos modos, Aída fue a tu casa. Pero tu hijo, un tonto enfermo, empezó a filmarla. Ella se asustó y se fue. Nunca encontró nada. Y entonces, llegaste inesperadamente. Y esa Carmen, la niñera que trabaja en tu casa. ¿Tienes una aventura con ella? En lo que a mí respecta, Aída era la mejor esposa para ti. Incluso si era solo una pretensión, por el bien del asunto. Las mejillas de Mario se encendieron de vergüenza cuando no pudo contenerse y golpeó al villano en la nariz con el puño. Alfonso suspiró suavemente y se acomodó en su silla. El teléfono de la mesa ya había dejado de sonar y la pantalla parpadeaba lúgubremente con un indicador de llamada no contestada. Bueno, si todo es como dices, entonces mi exmujer no se ofenderá si la llamo ahora. Punto. Sí, la llamaré ahora mismo. Mario sonrió y cogió el teléfono de la mesa en un santiamén. Alfonso no se resistió, comprendiendo que era inútil. De hecho, era un delito grave que él y Aída no cometieron, sino que simplemente participaban en el fraude, con la esperanza de tomar el dinero del difunto Orlando Torres. Pero solo el hombre de negocios fue más astuto y, tras darse cuenta de las tonterías de su hija adoptiva, escondió los datos bancarios en un escondite, que seguramente estaba detrás del espejo del pasillo. Pero ahora, a Mario ya no le importaba mucho eso. Al marcar el número de Aída a través de una llamada de vídeo, pintó una sonrisa de satisfacción en su rostro y se encontró con los ojos de la mujer fallecida. De la sorpresa, Aída soltó el teléfono de sus manos y se agarró la cabeza. Mario, por su parte, actuó como si nada hubiera pasado, y preguntó irónicamente: ¿Cómo estás, querida, viviendo en el otro mundo? ¿Tienes suficiente? Solía venir a verte cada semana al cementerio. Pero ni una palabra ni un hola de tu parte. ¿Cómo sabías esto? ¿Alfonso me delató? Signo de cierre de exclamación. Es imposible. Somos hermanos, chilló Aída. Pero Mario se rió y cogió el teléfono fijo para llamar a la policía. El mismo día, Aída y Alfonso fueron detenidos. Por supuesto, no recibieron una gran condena, pero el hecho del fraude seguía ahí. Pero lo más importante le esperaba a Mario más tarde, cuando él, junto con Carmen y Hugo, apartaron aquel malhadado espejo del salón y vieron un escondite hábilmente disimulado bajo el papel pintado. Vaya, papá, ahí hay un verdadero tesoro, jadeó con acento agudo Hugo. Mario giró con cuidado el asa de la ingeniosa caja fuerte y tiró de ella hacia sí. En su interior había dinero, joyas de oro y, lo más importante, datos bancarios con los que el destinatario podía retirar fácilmente del banco una suma impresionante. Mario sonrió y miró a Carmen. Y hace solo unas horas estaba dudando de ella. Pero Carmen, todo este tiempo, estaba haciendo todo lo posible para que él y Hugo se sintieran cómodos. Pocos días después, una vez superados los trámites burocráticos del banco, los empleados de la empresa del difunto Orlando Torres cobraron íntegramente sus salarios, junto con sus primas. Además, Mario prometió dar un aumento para el mes siguiente. Ahora, la empresa de su difunto suegro ya no corría peligro de ruina. Pero Aída y Alfonso se verán privados de relacionarse durante varios años. Sin embargo, en los centros penitenciarios hay salas especiales para este fin, desde las que puedes llamar a tu familia una vez a la semana. Habiendo recibido una suma impresionante, Mario dirigió parte de ella al tratamiento de su hijo, que en un futuro muy próximo logró para él un marcado alivio. Hugo, como predijo la adivina, empezó a cobrar vida literalmente ante sus ojos. Pasando, junto con un pequeño cachorro llamado Max. Desde entonces, Carmen se había convertido en un miembro más de la familia de Mario. Cierto,
Ahora ya no como niñera, sino como su esposa y madre de Hugo. Hay rumores de que Carmen está esperando un bebé, pero aún es difícil confirmarlo. Aunque, a juzgar por el vientre notablemente redondeado de la mujer, estos rumores no son en absoluto falsos. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.